¿Cómo están? En este día quiero hablarles de la transformación de pescadores a pescadores de hombres, del proceso de un simple pescador a ser pescadores de hombres. Y para eso quiero referirme al apóstol Pedro. Un ejemplo hermoso que tenemos en Pedro es cómo el Señor transforma en esta persona un simple pescador, alguien que vivía cotidianamente, diariamente de la pesca, de lo que pescaba, cómo el Señor lo transforma en uno de los grandes apóstoles que hasta el día de hoy reconocemos como pilares de la iglesia, ¿sí? Entonces quiero llevarle a la palabra de Dios, quiero llevarle a la Biblia, el libro de San Mateo capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban, dice, las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Esta frase, este versículo, ¿verdad?, que hasta el día de hoy lo repetimos los cristianos, es la transformación misma, el proceso que tenemos cada uno de nosotros, de cómo el Señor nos va sacando de nuestra rutina diaria, de nuestra profesión, oficio, vocación que tenemos allí para transformarnos en algo más. Y yo quiero hablarte del proceso. Pedro, desde que el Señor lo llama allí, lo saca de las redes, del agua, lo saca de la profesión, de su oficio, de vendedor de pescados, de un simple vendedor de pescado que todos los días repetía las mismas situaciones, ¿no es cierto?, para poder vivir, para poder sostener su familia. De repente el Señor lo llama a algo mejor, a algo mayor. Y lo que yo quiero decirte en este día es que el Señor tiene algo mejor para ti. Quizás estás acostumbrado a tu rutina, a lo mismo de siempre, hasta te has acomodado allí. Pero lo que el Señor tiene para ti es algo mucho más grande. Comienza el proceso de Pedro. Sabemos de la negación de Pedro. Pedro tuvo que negar, era necesario. El Señor sabía que lo iba a negar porque necesitaba ese proceso de arrepentimiento verdadero, el cambio de persona en su interior, el reconocimiento de Pedro como Jesús, su único y suficiente Salvador, aquel que iba a necesitar todos los días de su vida. Entonces vino el proceso de cambio de Pedro en la negación y el arrepentimiento, pero luego vino el proceso de crecimiento espiritual en el ministerio del apóstol Pedro. Entonces vemos en el libro de los Hechos que el Señor les deja una promesa. Dice en el capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, ¿sí? Es decir, había una promesa, y esto quiero remarcar, aquí había una promesa. Pedro había sido llamado, ¿recuerdas?, de un simple pescador, sacado de la orilla del mar, llevado a un proceso de cambio, de encuentro con el Señor. Ahora hay una promesa de parte del Señor, y le dice, tienen que esperar esta promesa. Pedro estaba allí. ¿Y qué pasa más adelante? Seguimos allí en el capítulo 1, ¿sí? Entonces, verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, ¿cómo yo espero una promesa de parte de Dios? ¿Cómo esperaba Pedro la promesa? En oración y ruego. Y escucha, dice, perseverando. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, que tenemos una promesa, que hay un proceso de cambio. Dios nos sacó de una vieja vida, de una vieja rutina para llevarnos a algo mayor, algo más excelente. Hay un proceso que todos pasamos, pero hay una promesa. ¿Y cómo yo espero esa promesa? Perseverando en oración. Perseverando en oración. ¿Cómo esperaba Pedro esa promesa? Perseverando en oración. Y en el capítulo 2, verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dice o lo que ha dicho, lo que está escrito por el profeta Joel. Es decir, acá Pedro tiene una revelación de la palabra. Se le revela las escrituras, lo que ya estaba escrito en el profeta Pedro. A Pedro se le revela esta escritura en ese momento. Ahora, en el proceso de cambio de simples pescadores a pescadores de hombres,
el cambio de la transformación interior, el encuentro con el Señor. Hay una promesa, hay que perseverar en oración, pero esa perseverancia en oración trae revelación. Es allí cuando se nos revelan las Escrituras. Cuando yo entro en una oración perseverante, constante, ¿sí? Yo tengo que tener una constancia en la oración, una perseverancia en la oración. Entonces yo voy a alcanzar a tener que revelación. En el capítulo 3 de los Hechos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro tenía una hora de oración. ¿En dónde? En el templo. En el templo Pedro tenía una hora establecida de oración. Entonces no hay que cambiar las horas, no hay que olvidarse, no hay que dejar de lado. Hay que ser perseverante. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces mire usted como lo que pasa en capítulo 4 de los Hechos. Y estamos hablando de Pedro. El proceso de cambio, de transformación de Pedro de un simple pescador a un pescador de hombres, ¿sí? En el capítulo 4... Verso 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaban con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Está hablando de que estaban acusando a Pedro, estaban acusando a Juan, ¿verdad? Porque Dios lo usaba en milagros, en maravillas. Entonces los sumos sacerdotes, los religiosos de ese tiempo, deciden encarcelarlos. Lo encarcelan a Pedro, lo encarcelan a Juan. Pero cuando ellos salen de la cárcel, porque no lo podían tener mucho tiempo, miren lo que dice Pedro y Juan. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estoy en el capítulo 4, verso 29. Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Habían salido de la cárcel y ¿qué le pedían a Dios? Queremos hablar más. No nos queremos quedar callados. Necesitamos hablar con denuedo. Necesitamos no callarnos. Este es el tiempo. Pedro nos enseña que ni las cárceles ni las persecuciones nos pueden callar. Este es el proceso de cambio, ¿sí? Entonces, verso 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, escucha, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo vino el denuedo? Cuando hubieron orado. Otra vez, cuando hubieron orado. Amén. Mira el capítulo 5, vamos avanzando. Libro de los Hechos, 5:15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Escuche, y aún dice, de las ciudades vecinas, dice que venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. Un simple pescador, rutinario, todos los días, sacando sus pescaditos, sus peces para ir a vender, para sostener su casa, se transforma en un hombre donde se manifiesta la gloria de Dios. Pero ¿cómo perseveraba en oración? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos utilice en este tiempo y se cumpla la promesa en nosotros y el llamado que hay? Perseverar en oración. Y yo quiero animarte a eso. Persevera en oración. Tómate tu tiempo y busca a Dios. Que Dios te bendiga muy ricamente.